capítulo 26. Vamos al verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Recordemos que Pablo está respondiendo a una especie de tribunal. Digo una especie porque en realidad ya no tiene fuero ese grupo para absolverlo o para condenarlo. De cualquier manera, Pablo no ha querido perder la oportunidad de hablar, de testificar frente al procurador romano que se llamaba Festo y frente a un rey judío que se llamaba Agripa. Junto con personas influyentes, tribunos y líderes judíos que se encuentran ahí presentes. Ya ha sufrido varios intentos de linchamiento y como leímos hace 15 días en 2 Corintios, Pablo enlista una larga enumeración de sufrimientos, de cárceles, de azotes con varas, con látigos, de peligros, de calumnias, de falsos hermanos, etc. Pero como en este verso leemos que persevero hasta el día de hoy, ¿cómo es que se puede perseverar frente a tantas adversidades? ¿Cómo es que se puede tener ánimo, se puede tener deseo de pararse frente a una congregación, a un conjunto de personas que no quieren escuchar, frente a unos acusadores y más bien calumniadores? ¿Cómo pensar que si todas las cosas han salido tan mal, es la voluntad de Dios que estemos aquí, que estemos haciendo lo que creemos que tenemos que estar haciendo? ¿Cómo es posible que sigamos pensando eso? ¿Cómo Pablo puede pensar que sí es la voluntad de Dios que después de naufragar, de ser aprendido, de ser perseguido, de que no lo quieran escuchar, de que muchos lo hayan abandonado, de que algunas iglesias hayan aceptado doctrinas falsas, como todas las iglesias de Galacia que aceptaron las doctrinas judaizantes? ¿Cómo pensar que Dios está conmigo y que estoy haciendo su voluntad? ¿Verdad que es difícil? A lo largo del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, recuerden que hay un principio, uno de los principios o claves de lectura es la acción del Espíritu Santo. No tanto se debería llamar el libro de los hechos o actos o acciones de los apóstoles, sino dicen algunos el libro de los actos del Espíritu Santo. Porque lo que está detrás, lo que mueve a la iglesia, lo que le da vida, lo que le da poder, lo que envía a cada uno de nosotros o quien envía a cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. El próximo domingo tenemos reunión de oración. Recuerda que cada fin de mes tenemos una reunión de oración especial. No es que oramos solo cada fin de mes. Recuerde que todas las mañanas hay grupo de oración. Que los jueves por la noche hay grupo de oración. Que en las células hay oración. Que seguramente usted en la intimidad de su hogar ora. Y que mientras hace todo lo que hace, ora, porque estamos hablando que adoramos a Dios en todo lo que hacemos. Pero los fines de semana, de domingos por la tarde, de semana, no de mes, cada domingo último de mes por la tarde,
oramos juntos para pedir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero quiero aclarar, no es que no tengamos el Espíritu. Si usted dice, bueno, es que yo no he venido, es que yo estoy buscando el bautismo del Espíritu Santo, es que yo no he hablado en lenguas, no quiere decir que usted no tenga el Espíritu. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted. Su cuerpo, ese que algunas personas ven como menos importante que el alma, su cuerpo, ese que usted está mirando, sus manos, son el templo, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No siempre le permitimos que nos llene, no siempre le permitimos que nos gobierne. A veces el Espíritu Santo pues está ahí calladito, a veces ignorado por nosotros, incluso triste, pero está en nosotros. Nunca nos abandona. Vamos a verlo en una carta atribuida a Pablo, no sabemos si es de Pablo, pero está atribuida a Pablo, Efesios 4. Efesios 4. Dice, voy a leer varios versículos acerca de cómo el Espíritu está con nosotros y las cosas que Dios nos pide. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un versículo muy interesante, ¿eh? Airaos, pero no pequéis, quiere decir, pues si les gana el enojo, pero no tomen decisiones enojados. Es muy difícil evitar el enojo, porque a veces es una reacción incluso biológica, ¿no? De repente, pues ya veo todo rojo. ¿Sí? Sí, pero hasta ahí todavía podemos decir que es una tentación. Hay que detener el enojo. No hay que actuar, no hay que hablar enojados. Y sobre todo, no se ponga el sol, quiere decir que no se haga de noche y tú sigas enojado. Parejas, matrimonios que tienen una semana de no hablarse, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos de la iglesia que no le hablan a fulanito, a fulanita. Sí, hay cosas que nos pueden enojar, pero así esperamos, cambiamos y vamos adelante. Por eso dice el 27, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué airarse y tener el enojo permanente y actuar con enojo es dar lugar al diablo? Porque entonces de esa manera nos divide, nos produce rencores, se multiplican los pleitos. Las murmuraciones, ¿no? Las murmuraciones pues es, a lo mejor sin la intención totalmente mala, pero de quejarnos y empezar a sembrar inconformidades. Sigue diciendo el 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué bonito, ¿no? Nosotros debemos de trabajar y tenemos uno de los objetivos del trabajo, que es tener ingresos, es compartir con los que necesitan. Conozco personas que aunque sus padres son o eran ancianos, todavía vivían de la pensión de los papás y le quitaban todo lo que podían a los papás, en vez de darles. ¿Cómo puede ser? Aquí dice al revés. Trabaja para que compartas con el que tiene necesidad. Esa debe de ser nuestra meta, nuestra visión. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo lo que voy a decir edifica
tengo que preguntarme, ¿todo lo que voy a decir construye, fortalece, une? Como dice Proverbios que hay que pensar bien antes de hablar. Incluso dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, ¿no? La persona no habla y uno dice, qué prudente. Nada más habla y dice, no, qué barbaridad. Este es una necia o este es un necio, ¿no? Entonces, cuiden sus palabras, dice, para que hablen solo lo que edifica, para que no salga ninguna palabra corrompida. Por supuesto, groserías, ofensas, palabras vulgares, de mal gusto, cosas que lastiman. Por ahí dice Proverbios que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Los hermanos que confunden y creen que en la Biblia hay magia, dicen, ahí está, ya ves, tú di cosas positivas y te va a ir bien y vas a estar en armonía con el universo. Y no digas nunca cosas malas porque vas a atraer lo negativo. No digas estos tacos de pastor me van a hacer daño, porque te van a hacer daño. No, Proverbios no está hablando de magia. Está diciendo que nuestras palabras tienen poder para edificar al otro, para consolarlo, para darle luz, para darle ánimo. O nuestras palabras tienen poder para desanimar, poder para ofender, para entristecer, para que la otra persona se sienta menos. Acuérdense que como cuerpo de Cristo también representamos a Cristo. Y cuando una persona se siente aceptada por la iglesia, se sabrá también amada por Dios. Y muchas veces cuando por el contrario se sienten rechazados, lastimados por la iglesia, muchos dejan de creer en Dios, ¿no? Claro, no es que eso esté bien, pero así sucede porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sigo leyendo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ven? El Espíritu Santo se puso como un sello. El capítulo 1 de Efesios tiene la misma idea. Fuimos sellados desde el día en que creímos. Un sello, una garantía, algunos otros pasajes usan arras, como estos símbolos de fidelidad del esposo a la esposa. Desde el día en que creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Porque de hecho, fue el Espíritu Santo el que cuando oíamos el Evangelio, cuando alguien nos estaba hablando, el Espíritu Santo ya estaba tocando nuestro corazón. ¿Se acuerdan de ese salmo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿no? Desde el día que oímos la palabra de Dios, Él ya nos hablaba. Tal vez a veces fuimos necios y no quisimos, pero nos sigue hablando. La invitación es a no endurecer el corazón. Claro, es una metáfora, pero lo que quiere decir es, sí, eso de Dios está muy bien, sí, pero ahorita no. No, pues a mí no me convence, yo prefiero otras cosas. Y aunque sentíamos ese llamado, esa necesidad, esa voz, esa, diríamos, hambre por lo trascendente, por lo eterno, por la pregunta de qué hay más allá de la muerte, hicimos oídos sordos. Pero cuando aceptamos, y la fe, recuerden que la fe es cuando de manera incondicional le decimos sí al llamamiento divino, a la autorrevelación de Dios. Hoy la fe está muy mal entendida. En un curso que doy por ahí a la distancia en una universidad de Estados Unidos, alguna persona me reclamaba que yo decía que Dios no siempre sana y dice, no, es que hay que tener fe.
Pero estaba confundiendo la fe con este autoconvencimiento de que si yo tengo una actitud mental positiva, entonces tiene que pasar lo que yo diga. No, la fe no es eso. La fe es aceptar lo que Dios dice, pero tengo que estar seguro que algo Dios lo dijo, ¿no? Es Clemente de Alejandría el que dice estas palabras, ¿no? La fe es la aceptación incondicional, la entrega incondicional de mí a la autorrevelación de Dios. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de fe, el Espíritu Santo, estamos hablando que está con nosotros desde el día en que creímos, ¿no? Cuando dijimos sí al Evangelio, el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Usted y yo tenemos 2 edades diferentes. Bueno, por supuesto, yo tengo más, pero me refiero a que cada uno de nosotros en sí tiene 2 edades diferentes. La física, cuando nacimos de nuestros papás, y la otra, cuando nacimos de Dios espiritualmente, ¿no? Tal vez usted tenga 20 años o 30 años de edad física y tenga 5 años o 2 años de edad espiritual. Porque el día que creímos en Jesús, el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. En nuestro espíritu nació, ¿no? Y además, pues desde ese momento, el Espíritu Santo se quedó a vivir en nosotros. Y eso hace 2 cosas. Número 1, que yo sea un templo de Dios. Un templo de Dios. Estamos tratando de arreglar este lugar para que cada vez sea más cómodo, ¿no? Ya vio que ya quedó muy bonita esta escalera. Era necesaria por lo que vamos a hacer allá atrás, ¿no? Vamos a arreglarlo, pero el templo somos nosotros, ¿no? Ahora que han dado de viajes, llego a lugares donde nos reciben. Quien está al frente dice, bienvenidos a la casa de Dios. ¿Será que ese edificio es la casa de Dios? Pasan muchas cosas curiosas porque esta iglesia no se quiere con esta y las dos dicen que tienen la casa de Dios, ¿no? Dice, bueno, ¿y Dios en cuál de las dos vive? ¿O en las dos? Y si ya no estoy en la casa de Dios, pues ya me puedo portar como quiera, al fin que Dios se quedó allá en su casita. No, la casa de Dios soy yo. El templo de Dios soy yo. Pero como cada uno de nosotros es templo, toda la congregación, todos los creyentes formamos un gran templo. Así que todos los creyentes formamos también parte de la iglesia de Cristo. ¿En qué momento usted llegó a ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Cuando empezó a venir? No necesariamente. Me decía un pastor en la semana, cuando haces tu profesión de fe, me digo, eso es que pases al frente en una iglesia y digas, ¿no? ¿Qué tal si esa se hizo en la infancia? Porque esa la hacen ellos a los 12 años de edad. Y si el niño la hizo a los 6 años, ¿qué? ¿No? ¿Y qué tal si alguien tiene 30 años en una iglesia y nunca realmente le ha rendido su vida a Cristo? Somos parte de la iglesia, de cualquier iglesia, cuando creemos en Cristo. Una de las cosas difíciles también es ver en el mundo cristiano que unas iglesias no se quieren con otras. No, nosotros no nos juntamos con aquel grupo. ¿Quién organiza esta conferencia? Pues tales, no, nosotros no vamos. Y así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que todo creyente es nuestro hermano? Que todo creyente de cualquier iglesia que sea, es nuestro hermano, ¿no? Eso deberíamos. Algunos dicen, no, eso es ecumenismo. El ecumenismo mal entendido, el criticado por algunos, querría decir que se aceptan doctrinas incluso no cristianas, porque la doctrina a fin de cuentas no importaría, lo único que importaría es estar juntos. No, esa no es la propuesta.
La propuesta es un poco más complicada. Todos los verdaderos creyentes en Jesús somos hermanos de cualquier grupo o iglesia. Y no digo nombres para que usted no se espante, pero de cualquier grupo o iglesia que sea verdadero creyente, es nuestro hermano. Y si no es creyente en Cristo, pues tal vez no es nuestro hermano, pero lo amamos, porque Dios ama a todas las personas. Y podemos establecer un diálogo interreligioso respetuoso con cualquier religión, con cualquier postura. Y tenemos que amar hasta a los que nos persiguen, porque Jesús dijo, amen a sus enemigos, ¿no es cierto? Entonces, sigamos aquí en este versículo muy importante, que dice, con el cual fuisteis sellados. Somos sellados desde el día en que creímos. Creo que eso ya quedó claro. Usted tiene el Espíritu Santo. Estaremos orando para ser llenos cada uno de nosotros. Tenemos que seguir orando para ser llenos, para que Él nos gobierne, no solo para que viva en nosotros, sino para ser llenos. Perdón. Y fuiste sellados para el día de la redención. Sellados para el día de la redención. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo en mí es una garantía de que yo voy a resucitar. En Romanos 8 dice que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que levantó a Cristo es el que está en nosotros. Y por tanto, Él es la garantía de que cuando el Señor regrese, nosotros resucitaremos. Estas son palabras muy importantes. Por lo pronto, cuando a cada uno de nosotros nos toque el momento de la muerte, pero también ante el dolor que nos provoca el perder algunos seres queridos, ¿no? Como en este momento la pérdida de nuestra hermana Chantali, hermana de Saena, esposa de Toño, para que la ubiquen bien. Como el Espíritu Santo habitó en ella como creyente, tiene una garantía, ¿no? Ese cuerpo que es templo del Espíritu, el templo de Chantali, que es cuerpo del Espíritu, no se va a quedar en la tumba, porque es templo del Espíritu. Va a resucitar cuando el Señor venga. Y lo mismo podemos decir para el esposo de Basti, para Dani, ¿verdad? Lo mismo podemos decir para la mamá de Abril, para nuestro hermano José Pineda, para Sarita, esposa de nuestro hermano Guillermo, ¿no? Que son algunos de los que ahora veo que han perdido recientemente a un ser querido. Todos, ¿no? Algunos o muchos de nosotros ya hemos perdido a nuestros padres, ¿no? Algunos han perdido un hijo y es también una experiencia terriblemente dolorosa. Pero Dios comprende todo eso. Es importante entender que Dios comprende porque dice que Jesús gustó la muerte. Quiere decir que probó, que sabe lo que es. Jesús gustó la muerte, por eso nos comprende. Y cuando Dios dio a su Hijo, imagínense si alguien sabe lo que significa perder a alguien a quien se ama infinitamente. Y Dios no lo hizo porque era una circunstancia que se le impuso, sino que Dios lo decidió por amor a nosotros. Y Dios decidió sufrir el tremendo dolor de la muerte de su Hijo, precisamente para ofrecernos la resurrección a nosotros. Por eso es tan importante este versículo que con el Espíritu Santo hemos sido sellados para el día de la redención. Por eso en el 31 y 32 nos dice cómo hacer
para que el Espíritu Santo no se entristezca dentro de nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona. Si fuera una fuerza, no podría decir la Biblia que el Espíritu se entristece. Usted dirá que la luz del foco de su recámara se entristeció. No se puede, ¿no? Las fuerzas, las energías no se entristecen, pero las personas sí. ¿Cómo hacemos para que ese espíritu que vive en mí me llene y yo no lo entristezca? Para que no se sienta ignorado en un rinconcito de mí, sino que yo le permita gobernarme. Aquí está clave los versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Qué bonito texto, por supuesto, nos dice algo a cada uno de nosotros. Porque pues los domingos aquí nos vemos bien bonitos, ¿no? Aparte de que nos bañamos y nos ponemos la mejor ropita, nos vemos santos, pero allá en casa, durante la semana es donde la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia se expresa, ¿no? Entonces dice, quiten todo eso de ustedes. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Pues sí, el apóstol Pablo nos dice claramente que a veces tenemos que soportarnos, ¿eh? No crean que es tan fácil. Soportar al otro, aunque sea hermano, bueno, la verdad no es nada fácil. Pero a eso nos invita la Escritura, ¿no? ¿Y quién será el que soporta, el que perdona, el que sea el más amable? Pues el más maduro espiritualmente. Siempre, ¿no? Recuerden que el más maduro no es el que sabe más Biblia. El más maduro no es el que tiene un cargo en la iglesia. Es diácono. Está en el coro. No, eso no garantiza que sea el más maduro. El más maduro es el más misericordioso, el más amable, el más benigno. Ese es el más maduro. Bueno, todo esto porque quería subrayar que todo lo que Pablo está viviendo y lo que Pablo está diciendo puede hacerlo porque el Espíritu Santo está con él. Porque la acción del Espíritu Santo es el mensaje principal de Lucas como escritor. Y es también la verdad más importante para tener una vida cristiana. De lo contrario, pues será un intento de vida cristiana, una frustración de vida cristiana. La única manera real de vivir la vida cristiana es el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Quiero pensar también, antes de ir a la última parte del verso, que cuando Pablo está testificando ahí, no lo imaginemos aislado. Sí, él es el que está ahí siendo juzgado. Pero los hermanos que están alrededor, o los que están orando por él, allá en donde tal vez la congregación se reúne, o también, aunque Pablo está ahí solo, ¿se está defendiendo a él solo? ¿O está pensando en todo el cuerpo de Cristo? Está pensando en todos los creyentes. Está pensando en la tristeza porque él no es el único perseguido, ¿no? Como decía en esa lista de sufrimientos, y sobre todo lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces nuestra vida cristiana no puede ser individualista, despreocupada de lo que pasa a los demás. Como muchas veces, ¿no? Ahora se predica un evangelio de tú eres líder, tú eres próspero, a ti todo te va a salir bien. No, el evangelio es un evangelio de preocupación por los demás. Ahí está Pablo, y entre las cosas que dice, una muy importante, final del verso 22,
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Tengan presente esta frase, ¿eh? Nada fuera de las cosas que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder. Y ese es el título que le hemos puesto a nuestra plática de hoy. Nada fuera de la ley y los profetas. ¿Por qué? Primero porque una pregunta interesante, ¿qué Biblia tenían los primeros cristianos? En estas series de pláticas a las que algunos vamos de parte del Museo de la Biblia, ¿no? Porque en México muchas iglesias celebran agosto como mes de la Biblia. Aunque en realidad, ando huyendo del sol, aunque en realidad el mes de la Biblia, internacionalmente hablando, es septiembre. Pero resulta que, así como todo el mundo celebra a la mamá el 10 de mayo y todo el año no se acuerda de ella, así pasa con la Biblia. Todas las iglesias quieren que en agosto vayas a hablar de la Biblia o que lleves una exposición de la Biblia. Y bueno, lo hacemos, gracias a Dios, como mencioné hace rato de los hermanos que lo hacen. Pero me encuentro constantemente con que muchas iglesias piensan que la única Biblia buena es la Reina Valera 60. Y se olvidan de varias cosas. Primero, que cualquier Biblia en español es una traducción. No es la que cayó del cielo, ¿no? Es una traducción. Segunda cosa, que toda traducción es perfectible. Toda traducción tiene aspectos que hay que mejorar. Lo decía Casiodoro de Reina en su exhortación al lector. Y también que es mejor usar muchas traducciones, compararlas, para encontrar el mejor sentido de un pasaje. Pero otra cosa interesante es que la iglesia primitiva no tuvo Biblia como usted y yo. Así, usted no se puede imaginar a los apóstoles y toda la gente que se reunía en la iglesia primitiva yendo al culto con su Biblia bajo el brazo. Eso no, es imposible. También por varias razones. Primero, porque en ese entonces los libros que constituyen la Biblia eran rollos independientes. Y tener un Antiguo Testamento, por lo pronto solo el Antiguo Testamento, era tener cuando menos, y eso en Palestina, porque si no serían más, 24 rollos, que si los desenrollamos, cada uno mediría 12 metros de largo, que se hacían en piel de animal, que es muy cara, y que solo los amanuenses, que cobraban muy caro, lo podían hacer. Así que cualquier persona no tenía el dinero para comprar rollos. Y tampoco iba usted a tomar sus 24 rollos y ya me voy al culto, ¿verdad? Y ya llega ahí, todos llegan con sus rollos y, a ver, abran el rollo tal, y todos, a ver, abrir su rollo tal. Pues no. Pero el otro problema es que la iglesia primitiva no tuvo Nuevo Testamento. Creo que el año pasado dije algo parecido. Una persona que vino de visita se acercó a reclamarme al final de la reunión y nunca volvió. Seguramente no me entendió. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento no importa, que no vale. Lo que estoy diciendo es un hecho histórico, que la iglesia primitiva no podía tener el Nuevo Testamento. También por varias razones. Primera, porque se estaba escribiendo. ¿Cómo voy a tener una cosa que apenas se está escribiendo? ¿No? El primer libro del Nuevo Testamento se escribió en el año 50 y fue la primera carta a los tesalonicenses. Así que los cristianos, la iglesia, del año 40,
10 años después de que el Señor se fue. No tenían Nuevo Testamento. Nadie podía decir, abran su Evangelio de Juan o abran la carta a los romanos. Imposible, no existían, ¿no? Luego, como se fue escribiendo, pero no en un mes ni en un año, sino desde el año 50 hasta más o menos el 110. Pero cuando se estaba escribiendo, nadie tenía la conciencia de, se está escribiendo el Nuevo Testamento. Nadie podía saber eso. Porque solamente Pablo escribió una carta, por ejemplo, y luego tal vez una iglesia ve importante hacer copias, y otra iglesia se entera y les pide una copia. Y poco a poco los libros van a circular, y se van a ir reconociendo, se van a ir conservando, y cuando los apóstoles han muerto, como suele suceder hasta que las personas se mueren, a veces las valoramos, cuando los apóstoles han muerto, se empieza a valorar lo que significa tener escritos apostólicos. Y se empiezan a hacer colecciones, pero eso se tarda otros 100 años. Y para que todas las iglesias coincidan en más o menos cuáles documentos formarán este complemento de la ley y los profetas, pues estamos llegando al siglo IV. Entonces no podía tener la iglesia primitiva un Nuevo Testamento. ¿Me explico? Además, insisto que todo se hacía a mano. Y entonces la circulación, la reproducción era muy lenta. No era como que hoy escribí una epístola, en la madrugada ya había 2000 copias y ya se estaban vendiendo en las esquinas, ¿no? Toma muchos años eso, no sé si me explico. Había Nuevo Testamento, hay que decirlo, en otro sentido, oral. En el sentido oral, porque una mejor manera de llamar al Nuevo Testamento es doctrina de los apóstoles, ¿no? Porque término Antiguo y Nuevo Testamento es un nombre poco preciso, con muchos problemas teológicos. La versión del Nuevo Mundo de los Testigos ha preferido llamar escrituras hebreas y escrituras griegas. Eso también no es tan preciso porque podrían ser escrituras hebreo-arameas y griegas, las del Antiguo, y arameo-griegas, las del Nuevo. Pero es más preciso decir la ley, los profetas y los escritos y la doctrina de los apóstoles. Serían las 4 secciones de la Biblia, ¿no? Ley, profetas, escritos y doctrina de los apóstoles. Si bien la doctrina de los apóstoles o Nuevo Testamento se iba a escribir y al cabo de muchísimos años se iba a difundir, a reconocer, ya esa doctrina de los apóstoles se transmitía de viva voz precisamente por la predicación de los apóstoles. ¿Sí? No tenemos los evangelios, imagínense, claro, sería un anacronismo lo que estoy diciendo, pero imagínenselo así. Hermanos, todavía no se escriben los evangelios, pero vino el apóstol Pedro a predicarnos, ¿no? Bueno, pues ese sería el evangelio vivo, ¿no? Directamente de la boca de un apóstol. Que sería maravilloso seguramente, imagínense lo que pudo haber contado Pedro, ¿no? Y hermanos, y entonces cuando yo vi a Jesús caminar sobre el agua, yo dije, yo también. Y luego cuando ya me vi sobre el agua, dije, no es posible. Y me empecé a hundir. Y luego cuando le dije al Señor, yo nunca te voy a negar. Y luego lo negué. Y Pedro nos contaría de cuán impulsivo era, ¿no? Y cómo el Señor tuvo que tratar con él. De los milagros de Jesús. Bueno, hasta de que sanó a su suegra. Pero era el evangelio vivo. Pero en términos de texto, en términos de lo escrito, ¿cuál era la Biblia de los primeros cristianos? El Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Es importante porque, miren, muchos cristianos menosprecian el Antiguo Testamento. En muchos de los temas, Hermanos, vamos a recoger los diezmos. Eso es del Antiguo Testamento.
¿Y eso qué tiene que ver? No, pues que el Antiguo Testamento ya no. Ah, bueno, pues entonces ya no cargues Biblias tan gordas, mira. Tráete tu Nuevo Testamento y punto, ¿no? Pero la iglesia primitiva solo tenía el Antiguo Testamento. De tal forma que cuando Jesús dijo palabras como estas, escudriñad las Escrituras, ¿a cuáles escrituras se refería? ¿A la Biblia Reina Valera? Al Antiguo Testamento. Y eso en hebreo, arameo, ¿no? O sea, al Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, erráis ignorando las Escrituras, ¿a cuáles se refiere? Al Antiguo Testamento. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué escrituras conoció Timoteo? Pues el Antiguo Testamento, porque cuando Timoteo era un niño, pues no se había escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando dice que Apolos era poderoso en las Escrituras y demostraba a los judíos que Jesús era el Cristo, ¿con cuáles Escrituras? Pues con las del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, por eso, en este verso de Hechos 26, que acabamos de leer, el final del verso 22, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El mensaje de Jesucristo no es nada que contradiga al Antiguo Testamento. ¿Y por qué? ¿Y en qué sentido? Porque los judaizantes nos van a decir algo parecido, pero tergiversado. Nos van a decir, el cristianismo nació del judaísmo, así que, y luego el cristianismo se desvió con la religión romana y hay que volver al judaísmo. Y muchos hermanos que no saben historia, pues son seducidos y creen que volver al judaísmo es una fe más pura, más bíblica. Pero ¿en qué sentido el Antiguo Testamento es fundamento del Nuevo? Miren, el Antiguo Testamento es imagen. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios hace un milagro, una señal, cuando Dios revela la palabra a un profeta, cuando se escribe el sentido de una experiencia, como en los Salmos, de un relato, de un sufrimiento, como el libro de Job, cuando se escribe la esperanza de una profecía o la reprensión contra el pecado en una profecía, cuando se escribe la vida de Abraham o de David o de Jacob, Dios está hablando. En todo eso Dios está hablando, pero no está hablando de manera directa. Estamos conociendo lo que Dios dice, estamos conociendo lo que Dios hace, pero no directamente a Dios. La única manera de conocer directamente a Dios es Cristo. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recuerden que en el monte de la transfiguración estaba la representación de la ley y los profetas, es decir, del Antiguo Testamento, Enoc y Elías. Pero el testimonio de Dios en la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque ya no es solo oír la voz de Dios, conocer los actos de Dios, sino conocer a Dios. Y conocer a Dios solo se puede a través de Jesucristo, porque ¿cómo es? Por una parte, Dios es incognoscible. Dios está rodeado de la nube, que es la impenetrabilidad para poder conocerlo, porque Dios es el totalmente otro. Dios es infinito, inmutable, eterno. Son dimensiones que nosotros como criaturas finitas no podemos ni siquiera captar, mucho menos comprender.
¿Cómo conocer al incognoscible por definición? O sea, Dios es tan insondable. Les pongo un ejemplo dentro del ámbito de la finitud. ¿Podemos conocer todo el mar? Ni siquiera por encima, ¿no? Ya no digamos en su profundidad. Nadie conoce todo el mar. Y el mar es finito, es una porción pequeñita de una tierra pequeñita. ¿Cómo conocer a Dios entonces? Dios es incognoscible, pero dirían los teólogos alejandrinos, Filón de Alejandría, para conocer la esencia de Dios, la usía de Dios, necesitamos conocer al Logos. El Logos es la palabra de Dios. Porque, ¿qué es el Logos? Si Dios en su esencia no necesita a nada, no necesita la creación, pero en su palabra Dios sale de sí y crea todas las cosas. Su palabra es Cristo, el Logos. Por eso dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Logos, ¿no? Y el Logos estaba con Dios porque es la manifestación de Dios en su insondable profundidad. Y el Logos era Dios porque no deja de ser divino. Entonces, dice San Juan, continúa, todo fue hecho por el Logos. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin el Logos, sin la palabra, que es Cristo, nada de lo que existe hubiera sido hecho. Es decir, en Dios tenemos al mismo tiempo dos hipóstasis, dos formas de ser. La que es su unidad esencial, eterna, y la que en el Logos es la unidad armoniosa de todas las cosas que existen, como fundamento que da existencia a todo lo que existe, sin que lo que existe sea Dios. Todo ha sido hecho por Dios y recibe su existencia de Dios, pero no es Dios. Hay una distancia abismal entre Dios y la criatura. ¿Qué distancia puede haber entre lo finito y lo infinito? Es una distancia infinita, ¿no? Esa distancia solo puede ser salvada, solo puede ser unida por el Logos que es la manifestación de todas las eternas ideas divinas plasmadas en la creación. Y que, dice Juan 1:14, ya que el Verbo se hizo carne. Ese es profundamente misterioso. ¿Cómo puede el Logos eterno, el Logos creador, convertirse en un ser humano y darnos a conocer así la esencia divina? Por eso, si el Antiguo Testamento es símbolo, sombra, palabras, acciones divinas, pero no el conocimiento de la esencia divina, significa que mientras no lleguemos a Cristo, el Nuevo Testamento no alcanza su sentido, no alcanza el Antiguo Testamento, no alcanza su sentido, no alcanza a ser completo, ¿sí? No alcanza a ser completo. Es más, el Antiguo Testamento cierra con una historia inconclusa. Esdras y otros personajes empiezan el retorno de algunos judíos de Babilonia a Palestina. El conflicto que tienen con otros israelitas llamados samaritanos. Y ahí se acaba todo. Ya no nos dice más de la historia, ni cómo llega el Mesías, ni cómo se cumplen las promesas de Dios. No nos dice más. La única manera de entender el plan de Dios, la consumación del plan de Dios, el cumplimiento de todas las promesas de Dios, es el Nuevo Testamento. Así que estudiar el Antiguo Testamento se puede hacer desde muchas ópticas. Desde una óptica un tanto incrédula que mal usaría las ciencias bíblicas,
para decir que está lleno de mitos, o desde una perspectiva esotérica, como el análisis cabalista, o desde una perspectiva talmudista, rabínica, que rechaza a Jesús de Nazaret, o como desde la perspectiva de los códigos de la Biblia, que lo metemos a una computadora y nos da fechas y claves y inventos, ¿no? La única manera correcta de leer el Antiguo Testamento y de encontrar su verdadero significado y sentido es el Nuevo. El Nuevo nos ilumina el Antiguo. Acuérdense que la revelación es progresiva. Lo que está más cerca de Cristo es una luz mayor. Y la luz mayor siempre nos va a permitir entender aquello que todavía estaba en la penumbra, aquello que todavía era un tanto oscuro. Desde el Nuevo Testamento entendemos el Antiguo. Pero el Nuevo, sin el Antiguo, no tendría fundamento. ¿Por qué hablamos de Jesús como un humano si no entendiéramos primero que Dios es el creador del mundo material, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Por qué pensar que Jesús cumplía unas promesas de unos escritores de un pueblo por ahí llamado Israel, si no entendemos la historia del pacto y la historia de Israel? El Nuevo Testamento sin el Antiguo no tiene fundamento. El cristianismo podría haber terminado como una secta gnóstica más. Pero sin el Nuevo Testamento, el Antiguo no se comprende correctamente, porque no nos llevaría a la plena comprensión del plan de Dios y su consumación. No nos llevaría a este punto de cómo conocer la revelación de Dios en sus palabras y en sus obras, a conocer a Dios en sí mismo. Hay mucho pleito en cuanto a si la Biblia es la palabra de Dios o no. Un pastor por allá en las conferencias me hacía una pregunta de esas que decimos, le puso cuetito, ¿no? ¿La Biblia tiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Es una pregunta mañosa porque nos quiere poner en una de las posturas o liberales o fundamentalistas. Creo que la respuesta es más profunda que esa dualidad. Se trata de que la Biblia es palabra de Dios, pero precisamente como acabo de decir, porque nos revela las acciones y el mensaje de Dios. Pero la palabra encarnada que es Cristo, Él es la palabra de Dios, con mayúscula. Y la Biblia es el testimonio acerca de Cristo. Vamos a ir cerrando a ver algunos ejemplos de cómo es posible entonces que los apóstoles predicaron solamente teniendo el Antiguo Testamento. Tengo aquí un Nuevo Testamento en griego, es la edición de Kurt Aland, que ha comparado muchos manuscritos para hacer este trabajo. Pero lo que me interesa ahora es un índice que coloca al final acerca de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo, ¿no? Si usted se ha fijado en su lectura cotidiana del Nuevo Testamento, aquellas frases como cuando dice, porque escrito está, citando al Antiguo, ¿no? En otras ocasiones no dice escrito está, pero nos cuenta una historia o un salmo, como cité hace rato, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso lo cita Hebreos. ¿De dónde lo cita? De un salmo. Todo lo que está dicho en el Nuevo, en un sentido no es nuevo. ¿En qué sentido? En que todo tiene base en la ley y los profetas. Por eso el título de nuestra plática de hoy, nada fuera de la ley y los profetas. Como dice un pasaje del Deuteronomio, a la ley y al testimonio. Y si no habla conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido.
No aceptemos nada que contradiga a la Biblia. No aceptemos nada que esté fuera de la Biblia, ¿no? No aceptemos un cristianismo místico que contradice el Antiguo Testamento. Y no aceptemos interpretaciones mágicas del Antiguo que no vemos así en el Nuevo. Rapidísimo ejemplo. ¿Por qué el próximo sábado le vamos a ir a dar 7 vueltas a la colonia Tlaxpana, hermanos? ¿Por qué? Para que se derriben las murallas del Tlaxpana, ¿no? Para que ya no haya alcoholismo ni drogadicción. ¿Usted va a venir? ¿No va a venir? ¿Qué no le dieron 7 vueltas a las murallas de Jericó? ¿Y se derrumbaron las murallas? Ahí está en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No, porque en el Nuevo Testamento vemos que eso no se entendió así. No se entendió así porque Jesús no dijo a Pedro, a Juan, a Tomás y los demás. No les dijo, vénganse, vamos a darle 7 vueltas a Jerusalén, ¿verdad? Ni Pablo ni nadie. Bueno, ok. Si nos toca dialogar con un judío, recuerde que hay muchos judíos que sí creen en Jesús, pero si nos tocara dialogar con un judío que no cree en Jesús, no podemos citarle el Nuevo Testamento. No lo conoce, no lo tiene, ignora que está hecho por judíos, se ha de imaginar que es un texto cristiano que no tiene nada que ver con lo judío, está hecho por judíos, pero podemos predicarle con el Antiguo. Claro, ya estoy viendo que usted me dice, sí, pero no me sé los versículos. ¿Con qué versículos del Antiguo le voy a predicar? Bueno, pues hay que irnos preparando. Pero lo que quiero leerle algunos ejemplos de cómo hay tantas citas del Antiguo en el Nuevo. Primero, en el orden del Antiguo, voy a mencionar un libro del Antiguo y donde se cita en el Nuevo. No les voy a leer todo porque son chorrocientas citas, pero ejemplos. Génesis 1:27 está citado en Mateo 19:4, Marcos 16. Génesis 2:2 en Hebreos 4:4. Génesis 2:7 en 1 Corintios 15:45. Génesis 2:24 está citado en Mateo 19:15, Marcos 10:7 al 8, 1 Corintios 6:16, Efesios 5:31. Génesis 5:2 en Mateo 19:4 y Marcos 10:6. Génesis 5:24 en Hebreos 11:5. Génesis 12:1 en Hechos 7:3. Me voy a ir a otro libro. Éxodo 3:6 está citado en Mateo 22:32, Marcos 12:36, Lucas 20:37, Hechos 3:13, Hechos 7:32. Hay muchas otras citas, ¿eh? Levítico 19:18 está citado en Mateo 5:43, Mateo 19:19, Mateo 22:39, Marcos 12:31, Marcos 12:33, Lucas 10:27, Romanos 13:9, Gálatas 5:14 y Judas 2:8. Solo un verso, ¿no? De Levítico, por ejemplo. Y así, en cada libro del Antiguo Testamento, esta lista me da el pasaje donde el Nuevo lo usa, lo cita de manera explícita o implícita. Salmo 110:1, en Mateo 22:4 y 26:4, en Marcos 12:36 y 14:6:2, en Lucas 20:42 al 43 y 22:69, en Hechos 2:34 al 35 y en Hebreos 1:13. El mismo Salmo 110, pero en el verso 4, citado en Hebreos 5:6 y en Hebreos 7, 17 y 21. Ahora al revés, ¿no? Ahora Mateo. ¿Qué citas usa Mateo? No les digo capítulo y versículo de Mateo, solo les digo qué citas usa Mateo. Isaías 7:14, Isaías 8:8 y 10, Miqueas 5:2, Oseas 11:1, Jeremías 31:15, Isaías 40:3, Deuteronomio 8:3, Salmo 91:11,
Deuteronomio 6:16, Deuteronomio 6:13, Isaías 9:1 y 2, Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17, Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18, Deuteronomio 24:1, Levítico 19:12, Números 32, Éxodo 21:24, Levítico 24:20, Deuteronomio 19:21, Levítico 19:18. Hasta ahí voy apenas en el capítulo 5 de Mateo. ¿Quieren que les lea los 28 capítulos de Mateo? No, algunos ya hasta se están yendo, creo. Solo lo que podemos hacer es escanear estas listas para que ustedes las tengan. ¿Qué es lo importante? Que reconozca que desde el Génesis a Apocalipsis tenemos la palabra de Dios. Que la revelación es progresiva y es el Nuevo Testamento el que nos iluminará el Antiguo. Que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que es el que inspiró a todos los autores humanos de esta colección que hoy llamamos Biblia. Que ese Espíritu Santo ya vive en nosotros y que debemos pedirle que nos llene. Y que la manera de permitirle que nos gobierne es dejando de lado enojos, amarguras, maledicencias, disensiones, y por el contrario, dejando que Él nos motive, que Él nos inspire a ser misericordiosos, benignos, amorosos, a preocuparnos por todas las iglesias de Dios y a pedirle que nos ayude a compartir su palabra con todos, con cualquiera, que nos consuele y nos fortalezca en las tribulaciones, en las pruebas, porque aún en la muerte y en la pérdida de nuestros seres queridos, tenemos ese sello, esa garantía de Dios. Si Dios lo prometió, pues Él siempre cumple, pero ha querido además darnos un sello. Ese sello que se dice simbólicamente en Apocalipsis 14, ¿no? 144,000 sellados. Es un símbolo de la iglesia. Sellados en su frente y en su mano, es decir, en su manera de pensar y en su manera de actuar. Estamos sellados por el Espíritu Santo y esa es la garantía de que en cualquier día que Cristo regrese, mañana o dentro de 50 años, nosotros y todos los que hayan o hayamos muerto, vamos a resucitar para encontrarnos con Él y para encontrarnos también entre nosotros. Amén.